Bienvenidos a Hit Radio Barcelona al programa Curiosidades Televisión. Hoy viajaremos a varios lugares y a varias cosas que seguramente ustedes no sabían. Hoy nos adentraremos de una manera diferente a conocer curiosidades de la historia que nos hablarán de aquellos detalles que desconocemos y que nos ayudarán a comprender mejor ciertas cosas que han pasado en la historia de la humanidad. Tal vez sea un hecho sorprendente, tal vez sea una anécdota que puedan parecer demasiado locas para ser verdad. Cualquiera que sea el caso, los pequeños y sorprendentes fragmentos de la historia son quizás los más divertidos de toda ella. Y aquí lo haremos explícito con 9 curiosidades de la historia que os desvelamos a continuación aquí en Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona. En primer caso hablaremos de dioses, de unos dioses muy peculiares. Sabemos que todas las religiones han tenido dioses excéntricos y a veces figuras que han sido adoradas sin entender por qué. Y hoy hablamos de los pavos, sí, de los pavos, que alguna vez fueron adorados como dioses. Los antiguos mayas adoraban a los pavos. Sí, esos pavos que a veces vemos en las mesas de Navidad o que simplemente compramos en lonchas sus pechugas para consumir con pan. Este animal, conocido como el agris gallo pavo, conocido como pavo en la jerga vulgar, tiene impresionantes plumas de color bronce, azul y verde, una cabeza azul brillante con módulos anaranjados como verrugas, patas de color rojo intenso y una cola ocelada con marcas de forma de ojos. ¿Pero eran conocedores ustedes o sabían que estos pavos eran considerados por los mayas mensajeros de los dioses? Los antiguos mayas dieron a este animal poderes sobrenaturales por su gran apariencia y belleza. De hecho, este humilde pavo que hemos llegado a ver como un pollo con sobrepeso que hace un sonido de engullir fue venerado por los mayas alrededor del año 300 a.C., al igual que el jaguar, la serpiente y el quetzal, todos los cuales juegan un papel importante dentro de la mitología mesoamericana. Los pavos están en todas partes de la arqueología e iconografía maya, como lo demuestra en su presentación en varias pintadas y en los textos jeroglíficos mayas precolombinos. Incluso hay un compuesto glífico para representar el pavo salvaje. Sus fascinantes colas, con dibujos de ojos, fueron pensados y capaces de entenderlo todo. Esto es lo que decían los mayas, lo que ayudó al pavo a ganarse la reputación de ser sagrado y nocturno, al igual que el jaguar, más elegante para los mayas. El pavo fue considerado como un mensajero de los dioses y era adorado por los mayas por sus poderes, según ellos, excepcionales. Incluso se creía que esos poderes que tenía podían ser dañinos para los humanos. El sacrificio de pavos era un aspecto tan importante de las ceremonias de Año Nuevo para traer fertilidad al mundo natural. Pero no eran solo los mayas los que adoraban al pavo. También en otras culturas antiguas como los romanos, los egipcios y los griegos elogiaban la belleza de los pavos reales por sus bonitos colores. La gente pensaba que la vista de un pavo real era un regalo que hacían los dioses o los divinos. Entonces, ¿qué simbolizan los pavos reales? Los pavos reales son un símbolo de rejuvenecimiento, regeneración, integridad, respeto, realeza y honor. También simbolizan la pasión, el amor y la belleza en el budismo, bien en el hinduismo. Los pavos reales se consideran criaturas secretas y son adoradas junto a sus deidades. En la antigüedad muchas personas creían que la inmortalidad estaba asociado a los pavos reales. Incluso un mito bíblico que explica el origen y la creencia que se remonta a los tiempos de Adán y Eva. Una vez que Eva y Adán comieron el fruto del árbol prohibido, los dos convencieron a todas las aves y animales para que hicieran lo mismo. Un pavo real era uno de los animales que sin embargo se negó a comer la fruta. Dice el texto bíblico que Dios reconoció su abstinencia y lo bendició con una carne imperecedera que no podía descomponerse ni siquiera después de su muerte. De aquí su nombre, el del pavo real. De aquí su nombre, pavo real, en el cual en muchas religiones
Esto se debe a varias cosas, como su elegante postura, su carne tierna y hermoso plumaje. Solo los reyes y sus invitados de élite podían ver bailar a los pavos reales en la antigüedad. Estos son los significados de un espíritu del pavo real, según varios grupos religiosos. En el budismo simboliza el conocimiento más elevado e incluso conecta con la diosa Kuan Yin. En el hinduismo, un pavo real es un fiel compañero de Lakshmi, la que es la diosa de la abundancia, paciencia, misericordia y la alegría. En el cristianismo, los pavos reales simbolizan la salvación y la imagen de Jesucristo que todo lo ve. Las plumas de pavo real tienen un propósito importante en los rituales de curación y chamanismo en la cultura nativa americana. Los pavos reales también generalmente simbolizan el orgullo, el conocimiento, la belleza y la confianza en la mayoría de culturas nativas americanas. Las plumas del pavo real se usan junto a palitos para difuminar y ahuyentar los malos espíritus. Algunos jefes indios también usaban plumas de pavo real como símbolo de conexión con el mundo de los espíritus divinos, así como también como símbolo de sabiduría. Ya veis, el pavo real ha sido y será una representación de la belleza, también un símbolo de la inmortalidad, también de la realeza y por tanto la pureza. Ahora hablaremos de otro tema. Nos iremos de los pavos reales a unos Juegos Olímpicos que solían otorgar medallas por el arte. Pero empecemos desde el principio. Las competiciones de arte formaron parte de los Juegos Olímpicos desde 1912 a 1948. Estas competiciones constituían, siendo parte de las intenciones del fundador de los Juegos Olímpicos modernos, Pierre Coubertin, y consistían en la creación de trabajos inspirados en el deporte. Estaban divididas en 5 categorías: arquitectura, literatura, música, pintura y escultura. Naturalmente, se requería que el arte creada tuviera una temática olímpica. Su precursor, de Pierre de Coubertin, vio hecho realidad sus sueños, que no era más que ver hombres siendo totalmente educados tanto en mente como en cuerpo y compitiendo en deporte en vez de la guerra. Otro de sus deseos era el de combinar el deporte y el arte, y por ello consideró incluir competiciones artísticas en los Juegos Olímpicos. Pero vayámonos al 1906, donde se organizó en París un encuentro para los miembros del COI y para representantes de organizaciones artísticas. Los preparativos iban en curso para la realización de dichas competiciones en los Juegos Olímpicos de 1908, que se planteaban hacer en Roma e Italia. Sin embargo, los organizadores italianos se encontraron con problemas financieros y se vieron forzados a abandonar los preparativos. El COI designó a Londres como sede de los Juegos Olímpicos en 1907. Los organizadores británicos plantearon llevar a cabo las competiciones de arte, pero debido al poco tiempo que contaban, fueron canceladas, considerando que los artistas no tendrían el tiempo suficiente para enviar sus trabajos. Pierre de Coubertin no estaba desalentado y se esforzó para incluir eventos artísticos en el programa de los Juegos Olímpicos de 1912, los cuales se llevarían a cabo en Estocolmo, en Suecia. Y aunque los suecos inicialmente objetaron acerca de combinar el arte con la competición, terminaron aceptando esta idea. El número de participantes fue bastante decepcionante. Se sabe que solo 35 artistas enviaron sus trabajos a Suecia. No obstante, se concedieron medallas de oro en todas sus categorías. Los primeros Juegos Olímpicos de la posguerra se realizaron en la ciudad belga de Amberes en 1920, en medio de los estragos causados por la Primera Guerra Mundial. Los concursos de arte estaban nuevamente en el programa, pero por desgracia no tuvieron suficiente suerte. En cambio, en el 1924, en París, la competición fue diferente. Fue vista seriamente desde el comienzo y 193 artistas presentaron sus trabajos. Es importante destacar que dentro de los participantes había 3 artistas soviéticos, aun cuando la Unión Soviética no tomaba parte de los Juegos Olímpicos, ya que la Unión Soviética consideraba estos Juegos Olímpicos como un festival totalmente burgués.
La importancia de estas competiciones creció en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, en las cuales más de 1.100 trabajos fueron exhibidos en el Museo de Stedelijk, sin incluir las presentaciones de literatura, música y arquitectura. Se permitía a los artistas, sin embargo, la venta de sus obras después de finalizar la exposición y los Juegos Olímpicos. Esta decisión de dejar vender las obras entró en polémica debido a la política de amateurismo del COI. En esta competición se requería que todos los competidores sean aficionados. Además, en Ámsterdam también se habían incrementado el número de eventos con 4 de las 5 categorías, modificando sus programas para que esta edición fuera más fiel a unos Juegos Olímpicos. Debido a razones económicas y a la remota localización de Los Ángeles, la participación en los eventos atléticos de los Juegos Olímpicos de 1932 fue menor que en 1928. Sin embargo, la competición de arte no sufrió este problema y el número de trabajos participantes permaneció estable. La exhibición atrajo a 384.000 visitantes del Museo de la Historia y Ciencia y Arte de Los Ángeles. Los concursos artísticos también fueron llevados a cabo en Berlín en 1936 y en Londres en 1948, con un éxito razonable. Aún así, el número de competidores se redujo considerablemente en estos últimos Juegos. En 1949, un reporte fue presentado por el COI, el cual se reunió en Roma, y el informe afirmaba que casi todos los participantes eran profesionales y que las competiciones debían ser abolidas y reemplazadas por una exhibición sin premios o medallas. Esta cuestión abrió un reñido debate dentro del comité en su encuentro de 1951 y el COI decidió reincorporar las competiciones artísticas a los Juegos Olímpicos de 1952, realizados en Helsinki. Sin embargo, los organizadores finlandeses dijeron que el tiempo era insuficiente y no hubo ninguna competición o exhibición de arte. El asunto continuó siendo tema de debate y en la sesión número 49 del COI, llevado a cabo en Atenas, los miembros votaron por reemplazar las competiciones por una exhibición para los futuros Juegos Olímpicos. Varios intentos de reincluir las competiciones han fracasado desde entonces. En la actualidad, los Juegos Olímpicos se relacionan con el arte a través de exhibiciones, las reglas a partir de las cuales se organizan los Juegos Olímpicos. También establecen que los organizadores deben incluir un programa de eventos culturales para promover las relaciones humanas, el entendimiento mutuo y la amistad entre los participantes y otros presentes en los Juegos Olímpicos. Y ahora de los Juegos nos vamos a la Revolución Francesa, donde hablamos de María Antonieta, y donde un total de 100 impostores afirmaron ser el hijo muerto de esta gloriosa mujer. De todos es sabido que en 1789 estalló la Revolución Francesa y la burguesía fue quitada del poder. Y muchos nobles, tras las muchas guillotinas y la revolución, decidieron huir del país, incluido el rey Luis XVI. Pero por poca suerte para él, la familia real fue arrestada en Varennes y devuelta a la capital, encarcelada en el Temple en 1792. Esta torre, perteneciente a su día a los templarios durante mucho tiempo, en desuso, se rehabilitó para la ocasión. Luis XVI estrenó junto con su hijo el segundo piso. Sin embargo, pocos meses después, al iniciarse el juicio contra el soberano, el niño fue trasladado a la tercera planta junto a su madre, mientras que Luis XVI fue relegado como Luis Capeto, que era la dinastía a la que pertenecía, y fue condenado a muerte y pasó por la guillotina. Con su ejecución, la República puso fin a la Casa de los Borbones y el hijo de Luis Capeto se convirtió simplemente en el pequeño Capeto. Obviamente, los realistas no lo entendieron así y reconocieron a Luis XVII como su nuevo monarca. En todo caso, el niño, por motivos muy diferentes, pasó a ser codiciado por ambos bandos. Una de las primeras intenciones de las autoridades fue transformar al pequeño en un ciudadano republicano, Anaxagoras Claunete, convirtiéndolo así en el procurador
de el gobierno de la Comuna de la Revolución de París y responsable de la cárcel. Se mostraba firme: quiero impartirle una educación, alejarlo de su familia para que pierda la idea de su rango. Antoni Simón Zapatero, de profesión, sería el encargado de la tarea. Así, en julio de 1793, el pequeño Luis fue apartado de su madre. Antes de la cruel separación, María Antonieta recordó con un mechón de pelo a su hijo, que guardó celosamente en una cajita. Antoni Simón, acompañada por su esposa y su pupilo, se instaló en los antiguos apartamentos del rey. En un momento de recorte presupuestario, un nuevo decreto prohibió la acumulación de cargos administrativos y asalariados y dejó de ser tutor del niño. La vigilancia efectuada a partir de entonces por 4 guardias que tomarían las medidas necesarias para cumplir con su responsabilidad implicada a evitar todo riesgo de fuga, visto que Luis XVII era reclamado por las fuerzas monárquicas. Se optó por encerrar al niño y evitar todo contacto con el exterior, lo que desembocó, según la leyenda, en un enclaustramiento inhumano. Las ventanas se tapiaron con un tabique y impedía el paso del resto de la planta. El preso recibía la comida a través de un agujero. Nadie entraba en la habitación y durante 6 meses el niño de 9 años de edad vivió en medio de la inmundicia y los excrementos. En 1795, a la edad de 10 años, Luis XVII murió de tuberculosis. Sus carceleros, conscientes de la importancia política de su presencia, decidieron mantener su muerte en secreto. Por lo tanto, su cuerpo fue enterrado en una fosa común en secreto. Años más tarde, decenas de hombres se presentaron afirmando ser el príncipe Luis XVII, ya que una posible restauración borbónica era una posibilidad y un pretendiente exitoso podría encontrarse potencialmente con el trono de Francia. Durante 60 años, unas 100 personas dijeron ser el heredero legítimo de Luis XVI, entre ellos Jean-Marie Herbagulc, un joven rubio de ojos claros y buen porte que era el hijo de un sastre, quien aseguró que era el hijo del monarca guillotinado. Pero dejemos ahora la Revolución Francesa y centrémonos otra vez en Francia y hablemos de Napoleón, donde fue atacado una vez por una horda de conejos. Siempre se presume que la mayor derrota de Napoleón Bonaparte tuvo lugar en Waterloo, en junio de 1815, cuando su ejército sucumbió frente a una alianza de británicos, neerlandeses y alemanas. Pero hay un hecho poco conocido que bien podría considerarse como un comienzo, el fin de Napoleón, una derrota moral que tuvo lugar 7 años antes y que muy posiblemente tuvo que ver con lo que después ocurrió en Waterloo. Hablamos de un episodio que ocurrió casi 8 años antes de su derrota en Waterloo, en el mes de julio de 1807. Se acababan de firmar los tratados de Tilsit, después de la victoria francesa en Friedland, frente al ejército ruso. Con aquel tratado no solo se expandían las fronteras del imperio napoleónico, sino que también se consiguió la ayuda de Rusia y de Prusia para acabar con el Reino Unido. Esta victoria había que celebrarla y el emperador le pidió a su mano derecha, al jefe del Estado Mayor Alexander Berthier, que organizase un banquete con toda la plana mayor del ejército imperial. Deberían beber y festejar y compartirían historias de guerra mientras participaban en una cacería de conejos. Consiguió reunir un número importante de presas, algunos dicen que cientos y otros dicen que miles, pero la cifra más aceptada entre los historiadores es que Berthier consiguió reunir a unos 3.000 conejos. Después de los pertinentes saludos entre los veteranos que engrosaban las filas del alto mando militar, los duros oficiales se colocaron en línea de fuego, a la espera que se abriera la jaula de los conejos. Todo el mundo estaba preparado, sonaban los tambores. Los temidos veteranos del ejército imperial ya habían empezado a beber y tenían preparadas armas de repuesto para echar mano de ellas, y si se veían en la necesidad, era el momento de abrir las jaulas y empezó la cacería. Pero ocurrió algo que no estaba previsto,
y que no estaba preparado. Los conejos no huían de los disparos. En vez de eso, el contingente de conejos, haciendo tripas corazón, decidió arremeter contra sus cazadores y acertarles un ataque sorpresa. Los conejos avanzaban rápido. A los oficiales no les quedó más remedio que abrir fuego. Ni siquiera esperaban las órdenes de sus comandantes. Consiguieron matar algún ejemplar, pero seguían avanzando sin que nada ni nadie pudiera detenerlos. Los conejos saltaron en trompa hacia Napoleón, trepaban por sus piernas, mordisqueaban sus zapatos. Algunas fuentes señalaban que incluso consiguieron derribarlo. Las risas contenidas por ver al hombre más poderoso del mundo humillado por un grupo de conejos hacía creer que los altos mandos deberían sufrir su ira después de sus risas. Fue tal el ataque de los conejos que todos los altos mandos y muchos soldados, incluido Napoleón, acabaron corriendo hacia sus carruajes, y los conejos trepando por sus piernas hasta entrar en ellos. Algunos historiadores y testigos dicen que contemplaron la derrota del ejército imperial y que se estiguaban que el emperador tuvo que arrojar algún que otro conejo desde la ventana de su carruaje. Pues bien, después de esta historia aquí en Curiosidades Televisión y Radio Barcelona sobre Bonaparte, Napoleón Bonaparte, ahora nos vamos a los Estados Unidos, donde literalmente se envenenó el alcohol durante la prohibición en Estados Unidos. El mismo gobierno. Hablamos de la prohibición o la conocida como ley seca, extendida como la prohibición de vender bebidas alcohólicas, que estuvo vigente en los Estados Unidos entre el 17 de enero de 1920 y el 6 de diciembre de 1933. Durante ese tiempo, que también se llamó la prohibición, sucedieron muchas historias oscuras. No vamos a hablar de la picaresca que se generó en torno al nuevo hecho legislativo, ni de los delitos y crímenes de la mafia que llevó a cabo. Hablaremos de algo más impactante y sorprendente, de cómo el propio gobierno de los Estados Unidos urdió un plan para envenenar el alcohol que se consumía de forma clandestina. Todo comenzó en el año 1926. De pronto, los hospitales se llenaron de individuos intoxicados, y no por el efecto del alcohol, sino porque frecuentemente el whisky y las ginebras que se elaboraban con los almaniques escondidos a la vista de la ley y las autoridades estaban contaminados con metales y otras sustancias perjudiciales. Charles Norris, jefe médico forense de la ciudad de Nueva York, durante la década de 1920, le gustaba decir que era nuestro experimento nacional de exterminio. Se decidió recurrir a la química para alterar ese alcohol robado. De hecho, se dice que existían 70 fórmulas desnaturalizadas, si bien en la mayor parte de los casos simplemente se agregaba alcohol metílico, venenoso en la mezcla. Otros utilizaron compuestos de sabor amargo que eran menos letales, diseñados para que el alcohol tuviera un sabor que no apeteciera beber. La idea era dar una especie de aviso, de alguna manera, y asustar a la gente para que dejara de beber alcohol ilegalmente. Pero parece que se les fue de las manos, ya que calcularon que cuando terminó la prohibición habían fallecido unas 10.000 personas como consecuencia de estos envenenamientos. En la actualidad existe en los Estados Unidos lo que llama condados secos, dry country. Se trata de condados cuyo gobierno prohíbe la venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas. Algunos prohíben la venta fuera del local, algunos prohíben la venta en el local y otros prohíben en ambos sitios. En Estados Unidos existen decenas y decenas de condados secos, que a lo largo y ancho de Estados Unidos la mayoría de ellos están en el sur del país. También existen varias jurisdicciones más pequeñas como ciudades, pueblos y municipios que prohíben la venta de bebidas alcohólicas. Se conocen como ciudades secas, pueblos secos o municipios secos. Ahora dejamos el alcohol y nos centramos en la comida. Más que en la comida, en uno de los aparatos que usamos para comer, los tenedores, donde en muchas culturas eran vistos como un sacrilegio. Las cucharas son uno de los utensilios más antiguos del planeta, que ya utilizaban en la antigua Grecia. Los cuchillos se han utilizado tanto como arma como para comer desde tiempos prehistóricos, pero el tenedor es muy posterior. Algunos de los primeros tenedores conocidos aparecieron en el antiguo Egipto. Se sabe también que la cultura Ouija, del 2400 al 1900 a.C., residía en parte de la actual China, también usaba una especie de tenedor.
Un par de miles de años más tarde, la popularidad del tenedor en el mundo occidental se extendió a través de la ruta de seda en Venecia. Una de las pruebas más antiguas de la existencia del tenedor fue registrada en Venecia, en el siglo XI, por la historia de la boda de una princesa bizantina que realizó matrimonio con un noble veneciano. Ella supuestamente trajo tenedores de oro como parte de su dote. Al parecer se montó un buen escándalo. Los venecianos, temerosos de Dios, vieron en estos instrumentos con puntas unas terribles monstruosidades, un desaire contra el mismo Dios, y lo consideraron un insulto, pues él había dotado al hombre con los dedos para comer. Cuando la princesa murió, 2 años después de una enfermedad degenerativa misteriosa, muchos pensaron que su muerte fue un castigo divino por usar el tenedor. Pero no solamente se acusaba a esta princesa de morir por culpa del tenedor, sino también por usar servilletas para limpiarse la boca y las manos después de comer. Un comedor que era una maledicción para todos aquellos venecianos que veían comer con él. Pues bien, después de esta fantástica historia que es una realidad sobre el tenedor y la servilleta de esta reina o esta princesa que murió joven y fue acusada de ser maldecida por comer con tenedor y servilleta, vamos a una medicina de la década de 1830 y que hoy usamos como condimento en las patatas fritas y las hamburguesas. Hablamos del ketchup, que se vendía en la década de 1930 como una medicina. Y empezamos yéndonos detrás de la historia. En el siglo XVII se creó la primera de estas salsas y que no tenía nada que ver con el ketchup o las salsas que conocimos hoy en día, porque estaba hecha de pescado. En concreto, de pescado en escabeche, mezclado con algunas especias, que era el principal ingrediente del ketchup, el nombre chino que acabó derivando en lo que hoy conocemos como ketchup. Pero lo más sorprendente sobre la popular salsa llegó en 1837, cuando Archibald Mills decidió utilizar esta medicina como reclamo para convencer a los consumidores de que comer ketchup era saludable y casi necesario. Lo vendía como un compuesto de extracto de tomate. Archibald aseguraba que era una gran medicina que curaba casi cualquier tipo de enfermedad, desde la calvicie al pie de atleta. Pero ¿qué otras cualidades curativas tenía esta salsa de tomate que hoy en día conocemos como ketchup? Las supuestas prioridades o propiedades curativas del ketchup no llegaron a ser tan populares como Mills esperaba y no volvieron a aparecer en el mercado hasta 1998. Fue entonces cuando F.J. Heinz, creador de la marca que todos conocemos, resaltó las propiedades antioxidantes de su ketchup, basándose en el licopeno presente en los tomates para justificar esta característica. Para conseguir este objetivo y resaltar sus propiedades medicinales, se llevaron a cabo unas campañas que hoy en día resultarían como poco chocantes. Hablaba sobre la necesidad de utilizar el ketchup para ayudar a reducir el colesterol, incluso enfermedades como el cáncer de próstata. Además de los esfuerzos de Heinz por vender su producto como algo saludable, no se centraron solo en la publicidad, sino que durante años la compañía financió estudios universitarios sobre los beneficios para la salud del licopeno. Incluso llegaron a publicar libros de recetas en los que el ketchup aparecía como un ingrediente de postres como las galletas o la tarta de manzana. Los intentos de vender el ketchup como un producto natural e incluso medicinal no han tenido nunca éxito y hoy en día no contienen ni siquiera tomate natural, sino que son pastas o líquidos que sobran preparar tomate en lata o con un concentrado de tomate y limón para que el producto sea considerado ketchup. En fin, una medicina como muchas otras, como la cola, la bebida de cola o la bebida tónica, en la cual una era para curar la enfermedad de Pepsico, de aquí viene su nombre, y la otra, la bebida tónica, que era para curar la malaria, porque llevaba quinina. En fin, el ketchup, las bebidas, muchas medicinas que han sido transformadas en bebidas isotónicas o bebidas refrescantes, y también esta salsa medicinal conocida como ketchup,
que ha acabado en muchos platos de nuestra alimentación. Y ahora, para acabar este 9º episodio de Curiosidades Televisión en Gil Radio Barcelona, donde este punto número 9 nos llevará a surcar los mares, y hablamos de un pirata que en las novelas, en los libros y en las televisiones, ni siquiera en los colegios, ha sido reconocido, y que era el pirata más exitoso del mundo en toda la historia, y que fue una mujer. El pirata más exitoso de la historia fue una mujer, y aterrizó el mar alrededor de la China en el siglo XIX, Ching Shields, y la que comandó más de 1.800 embarcaciones. Tuvo a su mando a casi 80.000 personas. Su vida como pirata comenzó cuando el temido capitán Chen Yi la conoció en un burdel en 1775 en la provincia de Cantón. La eligió a ella para que sea su esposa. Ella, a cambio, pidió la mitad del botín y la participación en el mando sobre los hombres de la flota pirata, algo que todavía no se veía por aquella época. Saqueaban aldeas situadas en la costa hasta el punto que el gobierno chino ordenó que los habitantes quemaran sus aldeas y huyeran al interior del continente. Tras ese anuncio del gobierno a los aldeanos que quemaran sus aldeas, ella cambió su modelo de negocio. Ahora saltarían barcos en rutas comerciales, en lo que hacía que los botines fueran mucho más rentables. Esto hizo que pasaran de 200 embarcaciones, él y su marido, a 1.500. Su gran poder hizo que convenciera a todos los piratas que era mejor trabajar como gran flota que competir entre piratas por a ver quién robaba más. Esto hizo que se creara un sistema de ganancias y comisiones para repartirlos entre todos los piratas de todas las flotas que se unieron a esta temerosa pirata. Tal fue el éxito y la unión de los piratas que solamente por el hecho de participar, robaras o no robaras o consiguieras conseguir algo de los barcos o cargueros que se saltaban, recibías tu recompensa. Eso hacía que muchos piratas estuvieran más convencidos de la idea, porque eran muchas de las batallas o asaltos que se iban con las manos vacías, y con esta nueva idea de esta pirata china hacían que al menos sus bolsillos les sobrara el oro. Esta mujer hizo que todos los piratas se unieran en una especie de consorcio que mantenía a todos los marineros de la flota pirata contentos. No solo eso, sino que no tenían rival. No obstante, en 1807 Shen Yi murió a la edad de 42 años en circunstancias misteriosas. Llegó así el momento de elegir a la que reemplazaría, y entonces Shen Yi innovó nuevamente. Convenció a los demás capitanes que no convenía elegir al más fuerte o al más sanguinario, sino al mejor organizado, al que tenía funcionando el consorcio más organizado y más rico de todos. Para conseguir el poder, Qin Shi procedió a casarse con el hijo adoptivo de su difunto esposo, Chang Pao, a quienes muchos consideraban el legítimo heredero del mando de la flota. Él pasó de ser jefe directo de las tropas y ella se quedó a cargo de los acuerdos comerciales y las alianzas, convirtiéndose en mujer pirata. Este matrimonio fue para ella una mera decisión empresarial y fue la decisión correcta. El negocio se expandió hasta convertirse en un monstruo que operaba desde Corea hasta Malasia. Durante este periodo no había ni un solo barco que se moviera por esa zona sin que la flota de Qin lo supiese. Pero esta mujer pirata Qin fue más lejos y decidió dividir la flota en 6 y estableció una serie de leyes escritas que debían ser cumplidas, y para quien se negara a ello habrían una serie de sanciones desde monetarias hasta la misma muerte, de las cuales Qin implementó también reglas de cortesía, como prohibir las violaciones durante los asaltos, y quien violara en un asalto se le cortaría la cabeza. Designó también que si un pirata tomaba a una prisionera como esclava, debía tratarla como una esposa, y si le era infiel, su pena era la muerte. Este hecho hizo que el emperador chino Jiang Jing enviara su armada a hacer frente a esta pirata. La flota de Qin Shi se enfrentó directamente y mantuvieron el dominio en estas aguas. El emperador entonces, desesperado,
pidió ayuda a Inglaterra y a Portugal, importantes actores comerciales de este rincón del mundo. De 2 largos años hubo una batalla brutal en las aguas, y al final de las cuales Qin seguía dominando las aguas frente a China. El emperador entonces intentó una nueva táctica y le ofreció amnistía a Qin para que se retirara de la piratería. En 1810, Qin presentó una contraoferta. El código de conducta y manera como estaba organizado el consorcio impedía que se retirara ella sola. La amnistía tenía que ser para todos los miembros de la flota. Así, la pirata más exitosa del mundo no solo logró comandar la flota pirata más grande de la historia, sino además lograr un retiro digno para los miles y miles de hombres bajo su mando que habían extorsionado, robado y apoderado de miles de cargueros en todas las aguas de China, y consiguió el indulto no solamente para ella, sino también para todos los hombres de su flota, consiguiendo así que las tropas piratas dejaran de existir, pero que no hubiera ningún castigo para ellos y quedaran totalmente libres como ciudadanos de pleno derecho. Y finalmente, Qin murió a la edad de 69 años, felizmente como ciudadana libre y de enfermedad natural. Una historia de piratas donde la pirata más terrible de la historia de la piratería era una mujer, y que la historia mismamente nos ha intentado ocultar y esconder una pirata que puso en velo a China, Portugal e Inglaterra. Una pirata que queremos reconocer aquí su labor desde Curiosidades Televisión en este programa de Hit Radio Barcelona. Y como siempre, amigos, os digo, os quiero, y la semana que viene seguramente más historia y mejor. Ahora debemos dar las gracias a todo el equipo técnico de Hit Radio Barcelona que hace posible este programa, que cada jueves a las 7 de la tarde y los martes a las 12 del mediodía se emite para todos ustedes. Hasta la próxima semana, amigos.